y bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos ideas, pensamientos desde diferentes puntos de vista. Y pues hoy no me acompañan mis co-hosts de siempre, pero tenemos a dos grandiosas personas que nos van a enriquecer con sus experiencias. Por un lado tenemos a Gabriela Molina de Ramírez en Italia y por otro lado tenemos a Juan Luis Navarijo en Múnich, Alemania. Ambos trabajan en el sector salud. Gabriela es una doctora de Nicaragua, doctora nicaragüense, centroamericana, y Juan Luis es un enfermero profesional de Guatemala. Entonces, vamos a estar compartiendo la experiencia centroamericana de personas talentosas de Centroamérica en este proceso de migración hacia Europa para trabajar en el sector salud. Vamos a conocer un poco sus experiencias, sus expectativas, cómo ha sido este proceso de transición y pues nuestro objetivo es que podamos eh, aportar un poco a quienes están trabajando en el sector salud en Guatemala, en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, Honduras y tienen la intención de migrar en algún momento hacia un país europeo principalmente. Así que, sin más, pues les doy la bienvenida, Gaby y Juan Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Y les quiero preguntar así muy rápido, ¿cómo está el clima por allá con ustedes? ¿Qué tal está Italia, Gaby? ¿Qué tal estuvo el día? Muchas caluroso. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí participando con ustedes. Igual es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño porque lo veo desde su primer episodio, entonces para mí un honor estar aquí. Igual con el otro colega del otro lado. Pero sí está calurosísimo, calurosísimo sería la palabra. Lo más cercano a mi país posible. ¡Wow! Increíble. Y Juan Luis, ¿cómo está el clima por allá en Múnich? Pues fíjate que acá se mantiene entre 25 grados y 32 máximo ahorita. O sea, se siente bastante fuerte. No es como en Italia, creo que es como que está un poco más al sur, pero sí, igual se siente un poco fuerte. Y todavía falta, creo que va a ir en aumento, como a 35 o 38, llegamos, tal vez en este verano. Y gracias por la invitación. Yo creo que siempre es bueno aportar experiencias para que otras personas puedan tener como ayuda de lo que nosotros ya vivimos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, gracias a ustedes ambos por apuntarse. Y debo decir que también Juan Luis es de una región muy cálida en Guatemala, Petén, Sayache, Petén, mucho calor. Entonces, aunque aquel diga que no está tan caluroso, seguro hay calorcito por allá por Múnich. Y quisiera empezar ahí haciéndoles una pregunta. Primero las damas, Gaby. ¿Cómo surge esa intención y ese deseo de ejercer tu profesión en Italia? ¿De dónde surge? Primero nosotros comenzó como un proyecto familiar. El hecho de emigrar comenzó más como un proyecto familiar porque fue tomar la decisión de querernos mover, de querer evolucionar como persona, como familia. Al final estábamos comenzando nuestra familia en Nicaragua y tomamos la decisión de querer migrar. En ese momento, bueno, no sé si, no sé si no lo he dicho, pero yo soy la esposa de Luis, uno de los co-hosts del podcast, entonces tomamos la decisión de querer migrar. En un momento valoramos la opción de Guatemala y en otro momento la de Italia y al final coincidió con que yo estaba terminando también mi carrera en Nicaragua. De hecho, coincidió porque al final lo hicimos así coincidir porque no me iba a ir sin mi título. Al final yo estoy en una universidad pública en Nicaragua, entonces toma un par de años más y todo, entonces tenía que terminar la carrera y justamente coincidió con el hecho y me dio el tiempo, gracias a Dios, de preparar todos mis papeles y todos mis documentos para tenerlos, porque yo dije, ok, voy a migrar, pero ¿cómo quiero migrar? Quiero migrar profesionalmente también, tal vez quiero cambiar el rumbo allá, pero al final, obviamente, también quería ejercer lo que estudié, entonces decidí prepararme todos mis documentos y todos mis papeles para poder lograr ejercer aquí. Muchas gracias, excelente. Y qué bueno que todo coincidió, que concluyó para que pudieran hacer de un proyecto familiar, hacer un proyecto familiar compatible con tu carrera profesional. Y lo mismo le quisiera preguntar a Juan Luis, ¿de dónde surge
esta oportunidad de poder migrar hacia Múnich, Alemania, la región de Bavaria, y contanos un poquito más de eso. Pues fíjate, Diego, que es una idea que nació como ya cuando yo en Guatemala es una carrera universitaria de 5 años para tener la licenciatura y 3 años para tener el técnico. Entonces, al terminar el técnico, esperé nada más como 6 meses más o menos para trabajar en el IX, que es el Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Y curiosamente yo ya tenía esa idea ahí. Yo no muy me recordaba, pero al principio yo creo que fue mi segundo día de trabajo. Le dije a una amiga de que yo me quería ir. Entonces, o sea, no era exactamente Alemania, sino que solo le dije quiero emigrar a otro país. Pudiera ser Canadá, Estados Unidos, cualquier país de Europa. Pero era una idea que yo ya tenía. Entonces, es bueno saber de que tienes que estar enfocado y de que cuando tenés una idea tenés que como esforzarte por ella. Entonces, eso fue, digamos, más o menos como entre 3 y 4 años antes de yo saber que me iba a venir. Entonces, es algo que no es solo decir, ah, ya me quiero ir mañana y te vas, sino que lleva un proceso. Entonces, como te digo, no estaba planeando venirme a Alemania. Eso fue una oportunidad que estuve saliendo en el camino y pues sí, creo que la aproveché. Entonces, así fue como se dio. Perfecto. Y digamos, tú fuiste con un programa, tú buscaste la oportunidad, ¿cómo llegaste a esa oportunidad per se? Yo conozco un poco tu historia y es por eso que te lo pregunto y para que nos cuentes un poquito más cómo fue. Pues creo que es para poder uno poder optar a una oportunidad así, hay que tener los ojos abiertos y estar en una búsqueda activa, porque yo siempre andaba buscando, de repente te buscas en Facebook o en Google o así, y automáticamente te van llegando propuestas y con la misma búsqueda activa te llegan correos, te llega publicidad del Ministerio de Trabajo y todo. Por ejemplo, a mí me llegó un correo de la universidad donde intenté aplicar como 5 veces desde el celular y no pude. Entonces probé de la computadora ya un día después de que supuestamente era el cierre de las inscripciones y todavía me aceptaron. Entonces, sí, para poder, digamos que encontrar oportunidades así, hay que estar siempre en la búsqueda. No es como que esas oportunidades llegan a uno simplemente así por así. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Es muy importante lo que decís. Primero, tener claro lo que se quiere y segundo, tener esa apertura visual, esa apertura, todos los sentidos abiertos a que venga esa oportunidad. Así que muchísimas gracias por eso que nos compartís. Y yo también te quiero preguntar, Gaby, ¿cuáles son tus expectativas cuando vuelvas a ejercer en Italia? Porque, bueno, tal vez antes de preguntarte sobre tus expectativas de cuando vuelvas a ejercer, cuéntanos ahorita en qué estatus se encuentra tu proceso de trabajo, de aplicación hacia la salud en Italia. Sí. Cuando yo me planteé el hecho de homologar, porque así se llama el proceso, de homologar mi título, igual, como dice él, es una herramienta muy valiosa estar siempre en constante búsqueda, porque el hecho de yo, cuando reuní todos los documentos que necesitaba, lo hice no porque hubiera un canal oficial donde me dijeran tenés que traer esto y esto y esto, porque al final, parte de la barrera del idioma y todo, hay muchos canales y muchas maneras confusas en las que uno dice, ok, ¿qué papeles necesito? ¿Qué papeles no necesito? Voy a la embajada, no voy a la embajada, porque al final yo sí tenía como el país decidido. Entonces, de las cosas más claras que yo encontré gracias a Internet y gracias a informarme, era que yo podía hacerlo vía del ministerio o por medio de una maestría, sacando una maestría con una universidad. Entonces, yo decidí personalmente hacerlo por vía del ministerio y preparé todos mis documentos en Internet. Hice, o sea, vi 25.000 páginas y hice no sé, como una lista de todas las cosas en las que coincidía y justo fue a pedirlas a mi universidad que
al final creo que esa es una de las cosas también muy importantes, que te apoyen en tu universidad o que sepas pedir la cantidad de documentos necesarios, porque es un trámite bastante burocrático que requiere muchos papeles, que requiere muchas autentificaciones, que requiere muchas firmas. En mi caso también requería traducciones, imagino que en el caso de Juan Luis también, porque es un país de otra lengua. Entonces, al final hice todo eso en mi país y logré hacer el certificado de valor en la embajada. Yo después llegué aquí, presenté toda mi carpeta por medio de una oficina especial donde se encargaban de recibir todos los documentos y enviarlos como por correo, te llaman bastante y todo. Y después de un tiempo me respondieron que sí estaba bien todo mi trámite, pero que tenían que hacer como un contraste porque siendo de otro país, hacían como una radiografía de tu carrera entera, porque eso también todos son papeles que tenés que traer desde allá, legalizados, traducidos y todo. Entonces hacían como una radiografía de tu carrera y te decían, mira, a vos te falta esto, necesitas hacer un examen de esto, un examen de italiano, un examen de las otras cosas, que al final, de hecho, eso es algo que yo me sentí muy orgullosa en el momento, porque cuando a mí me pidieron, fueron muy pocas cosas las que me pidieron agregar a mi carrera, muchas sobre el sistema de salud muy propio de aquí, igual de la lengua, sí me lo pidieron hacer. Entonces me sentí muy orgullosa porque yo dije, puchica, o sea, mi carrera fue muy completa en la universidad en donde yo estudié, en mi país, y no tenía tantos follos con respecto al pénsul de aquí de Italia. Entonces rendí todos los exámenes, gané todos los exámenes y con eso me hicieron hacer también un tirochino, se llama aquí, que es como una rotación por los hospitales, así como una familiarización. Entonces yo en esa familiarización yo dije, de aquí soy, me gustó mucho. Entonces, porque fue una experiencia muy contrastante a lo que uno vive en Latinoamérica, más en una universidad pública y en hospitales públicos, porque las herramientas son diferentes, porque los servicios son diferentes. Entonces hice esa rotación y luego el ministerio aprobó mi título, que eso para mí fue una pequeña victoria, porque al final me dijeron, sí, está bien, puedes ejercer en Italia por el ministerio, y ahorita estoy solo en la parte de sacar mi colegiado, que está en trámite, prácticamente, con el Colegio Médico de Italia. Y luego de tener tu colegiado, ya puedes aplicar a una posición de Sí, médico. una vez que me dan el colegiado, yo puedo, ya tengo que sacar un seguro, tramitar un seguro de médico, y como médico general puedo ejercer en las plazas que existan como médico general. Por ejemplo, yo he ido y mantuve una relación estrecha con las personas con las que estuve en el hospital y estuve hablando con ellos sobre oportunidades laborales y me dijeron, sí, no hay ningún problema, vos puedes optar a todos los puestos de médicos generales que hay en nuestro sistema de salud, que si nosotros te vemos, te aceptamos. Entonces, pues las oportunidades están, solo hay que estar legales primero, porque es lo más importante, porque al final es una profesión muy regulada. O sea, todas las profesiones del campo de la salud están muy reguladas, ya sea de manera profesional, así como de manera académica. O sea, son muy reguladas. Oh, totalmente, total. Y bueno, Juan Luis, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso de homologación de títulos? ¿Cuál fue el proceso que tuviste que seguir para que pudieras ejercer en Alemania? Tú ya llevas más de un año y pico ejerciendo, entonces contanos un poquito de ese proceso burocrático, ese proceso administrativo. Lo todo, pero para empezar tuvimos que llegar al nivel B1 de alemán para poder recibir una visa de trabajo en Guatemala. Eso es muy importante, pero durante ese proceso teníamos que realizar la recolección de todos los documentos que teníamos que, ya era el título de enfermería, pasaportes, cartas de permisos de la universidad, cartas de permisos del colegio de enfermería, cosas así. Entonces, en el proceso de aprender el idioma, íbamos recolectando todos los documentos. Entonces, más o menos nos tardamos como 4 meses entre prueba y error de que mandaban el documento y decían, no, este no es, entonces nos lo regresaban, pruebe otro, y entonces ya íbamos y prueba y error hasta que completamos nuestra papelería. Y ya con eso ya se encargaron de ellos. Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte porque el colegio, no, ¿cómo es que se llama? Creo que es
es como el departamento de trabajo de aquí de Alemania, se encargó de la traducción de los documentos para poder nosotros ya solicitar una visa de trabajo. Entonces, al momento de ya llegar al nivel que te piden para poder tener la visa, ya te venís acá, tienes que hacer el nivel B2 y luego ya haces un examen de reconocimiento que se llama Anerkennung, que es como tu homologación o como tu prueba final para poder recibir un diploma avalado por el Ministerio de Salud de aquí de Alemania y el Ministerio de Educación. Entonces, eso sí es un proceso más o menos de 1 año y 6 meses. Un Ujú. año, 6 meses o un año. Yo creo que sí me tardé como un año más o menos en lograr todo. Ajá, sí. Y en términos de documentos de Guatemala, ¿qué fue necesario? ¿Tu título universitario? ¿Algunos otros documentos o no Sí, tan? te piden como una carta de solvencia, te piden antecedentes penales también y policíacos, te piden como una carta de solvencia de que así estás activo y de que sí trabajaste, te piden también como cartas de, ¿cómo se dice?, experiencia laboral para que lo tomen ellos en cuenta, tu CV, te piden también que tengas mínimo 2 años de vigencia de tu pasaporte, te piden también todo tu pensum, ¿cómo si tu pensum? Certificado analítico. Aquí yo lo conseguí como certificado analítico donde estaba todo el pensum y todo el de créditos de las clases y todo, así como bien desglosado. que exactamente eso. Y piden otros documentos que tienen que ver con las autoridades, como el colegio de enfermería, la universidad tiene que hacer como también todos esos pensum o cartas que también a veces que ni siquiera tienen el formato, que uno tiene que ver cómo le hace para que te hagan el formato. También del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene que, ¿cómo se llama? No es homologación, sino que es algo así como homologación que te tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya. Luego, la traducción, pero como te digo, la traducción se encargaron ellos de hacerlo todo porque ese departamento de reclutamiento internacional fue el que se encargó. Y, y ya, o sea, como te digo, fue un proceso de 4 meses de recolección de papeles para poder mandar nuestro, como todo en español lo mandamos y ellos ya se encargaron de traducirlo, incluyendo el CV, y lo Wow, armaron así como ellos querían el formato y todo. wow. Ajá. Y creo que tuviste mucha suerte porque tenías un departamento que te apoyaba y realmente estuviste aprendiendo el idioma al mismo tiempo que estabas cumpliendo con la papelería. En tu Ujú, caso exactamente. es un poquito más solitario, digamos, un camino más solitario, tú lo tuviste que hacer todo. Y con el idioma, ¿te pedían también prueba de hablar el idioma? Casi no fue tan organizado porque en general creo que no existen como las mismas, o sea, como los mismos, no sé si son las oportunidades, pero sería como la misma, el mismo reclutamiento de talento joven y talento aquí por lo menos en la parte de Italia donde yo estoy, no sé si pienso que no es igual a la de Alemania, porque aquí quieres venir, por lo menos hasta donde yo he estado, ¿quieres venir? Ok, tienes que venir al ministerio a hacer tu trámite, venir personalmente, o recoger tus datos, recoger tus cosas, o tal vez yo no opté al programa correcto, o sí, o sea, al final es diferente porque es personal. O sea, ellos te dicen, ok, ¿quieres esto? Tienes que traer esto y esto y esto. Y me acuerdo del día que me senté con la señora que era como la de la oficina del ministerio aquí en la provincia en la que estoy yo, y ella me decía, se sentaba y me dijo, ok, ¿quieres ser médico aquí? Y yo, sí. Y entonces me dice, ok, ¿tenés este papel? Y yo, con un acordeón gigante, así, ¿tenés este papel? Y yo, sí, sí lo tengo. ¿Y tenés este papel? Sí, sí lo tengo. ¿Y traducido? Sí, sí lo tengo. Y así pasamos como media hora que ella me estaba pidiendo todo documento que tenía que haber traído, que yo personalmente los traje de mi país porque me había informado bastante. Pues, como les digo, no había ninguna red, o sea, no había una página oficial o una cosa segura que yo dijera, aquí necesito todos estos documentos. Entonces yo me aboqué mucho a la embajada. En la embajada me guiaron bastante. Me hicieron un certificado analítico de toda mi carrera, que lo que más o menos, o sea, en grosso modo es que la embajada dice, ok, ella existe en Nicaragua,
esta universidad existe en Nicaragua, esta carrera existe en Nicaragua y nosotros confirmamos con la universidad que ella hizo esta carrera. Fin. O sea, ese sería como el papel de la embajada y de ahí es porque también uno tiene que tener documentos traducidos y apostillados y todo con las apostillas originales. Entonces, para eso también sirve la embajada, para hacerte, no te hacía las traducciones, pero te facilitaba los traductores que tienen que ser jurados por el país. Entonces, todo ese trámite yo lo hice personalmente. Igual me tomó bastante tiempo, porque sí toma tiempo. Pero, por ejemplo, yo en ese sentido sí me sentí muy afortunada porque me apoyó, como les dije, mucho la universidad donde yo estudié. Fueron muy comprensivos y se tomaron el tiempo de recolectar los datos y de darme los documentos necesarios, porque sí son bastantes documentos. Si puedo, después te paso un documento, o tal vez a alguien le funciona o a alguien le sirve con todo, tipo con paso a paso cada uno de los documentos que me pidieron a mí, porque sí era una lista un poco larga. Muchas gracias. Seguro que sí. Y las personas que nos están escuchando que tienen interés de ir a Italia a trabajar en el sector salud, escríbanos un mensajito y nosotros les hacemos llegar esta valiosa información que Gaby tiene para compartir. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ping pong. Esto no les había contado, así que es sorpresa. Entonces yo les voy a decir una palabra en español y ustedes la van a decir en italiano y en alemán, relacionada con el sector salud. Así que, Dios. ¿están listos? Vamos a hacer un set de unas 8 preguntas. Ok, ¿Listas? Me la ok. sepa. Sí, ojalá que sí. Perfecto. Vamos a empezar con una fácil. Hospital. Gaby. Hospedales. Ahora sí me la sé. Juan Luis. Se dice Krankenhaus. Oh my God. Ok. Sí. Doctor. Dottore e dottoressa en italiano cambia. No es como doctor y doctores, sino que es dottore o dottoressa si eres mujer. Doctor y doctoresa. Mm. En alemán es Arzt. Y Wow. Ärztin. Ok, ok. Hombre y Ärztin es mujer. Muy bien, muy bien. ¿No entendí? Arzt Ah, y Ärztin. ok. Wow. Normalmente las profesiones para femeninos se usan con IN al final. Ah, Ärztin. Ok, ok. Ujú. Muy bien. Vamos a pasar a otra. Herida. perita. ¿Ya? Ay, qué casualidad. Que se dice Bunde. Gunde. Ok, ok, ok. Dolor de cabeza. Mal di testa. ¿Cómo? Mal di testa. Maldites. O me fa mal de la testa, pero eso sería me hace mal la cabeza, como me duele la cabeza. Sí, me fa mal la testa o mal de testa. Bueno, aquí es Kopfschmerzen. Wow. Y vamos con una última. Emergencia. Ah, eso está fácil. Emergencia. Igual, igual. Bien. Notfall. Nos va. Wow, increíble. Muy bien. Si ven, el italiano se parece un poquito más al español. Casi que nos podemos medio entender ahí un poquito así con el alemán. No sé, Gaby, ¿cómo te sentiste? No, de hecho, ese era un comentario que yo quería hacer, que cuando a mí me hicieron rendir uno de italiano básico, o sea, italiano, un nivel de italiano que necesitaba tener, que eso está bien. Pero de ahí me hicieron a rendir un examen de italiano especializado, como en medicina, porque lo piden para las personas que no son de la lengua madre. Y yo estudié para ese examen, porque la verdad es que no tenía el vocabulario, porque no había hecho la carrera en italiano. Y me sorprendió mucho porque son muy parecidas y son muy similares las palabras al italiano. Menos mal no lo estoy haciendo en alemán, porque ahí creo que hubiera estado un poco más cardíaco, pero en italiano al final me salió bien porque la mayor parte, o sea, eran muy similares. Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno, qué bueno.
y también eso es algo que deben considerar las personas que nos escuchan, que conforme el país que seleccionen, la lengua puede ser, o mejor dicho, es la puerta de entrada. Sin el lenguaje, sin manejar el idioma y sin tener los certificados, no hay forma de continuar con los demás requisitos. Entonces hay que ser bastante estratégicos con la selección del país al que piensan migrar. Y quisiera preguntarte un poco, Juan Luis, de tu experiencia. ¿Cómo ha sido, qué tal es trabajar con personas alemanas? ¿Tienen fama de ser estrictas? ¿Cómo es interactuar con ellos? Contanos un poquito más cuál ha sido tu experiencia. E incluso, si nos puedes contar de un momento difícil que hayas pasado en el trabajo. Bueno, yo creo que el desafío más grande para mí, total, te lo puedo decir, fue el idioma. Porque si no sabes el idioma, no sabes lo que te hablan, no sabes expresarte. Primero, si no puedes ni cómo defenderte o te quieren, digamos que piensan que vos hiciste algo y vos no lo hiciste, pero tampoco puedes decir que no lo hiciste o que al menos a veces ni entendés lo que te dicen, entonces ahí ya estás mal. O sea, ese fue el punto más crítico, creo yo. En los primeros 3 meses creo que lo viví así bastante intenso, porque tenés que ponerte ahí como rápido, Leipzig, que eso se dice en alemán, y es como ponerte las pilas, digámoslo así, porque si no te vas quedando y ya te van como poniendo de lado. Entonces, si no te pones pilas rápido, entonces ya no puedes como crear no tu espacio, sino como forjar tu respeto. Tienes que hacer que las personas vean que vos te estás esforzando, que vos ya sabes, que vos puedes defenderte, que vos puedes hacer las cosas bien. Y si no tenés el idioma, ahí sí es la puerta de salida, digamos, entonces es muy, muy importante. Entonces creo que eso es lo que yo tendría como experiencia. Uno tiene que aprender de inmediato el idioma para poder ejercer una mejor función y poder tener una mejor comunicación con tu grupo de trabajo. Entonces, creo que hay 3 puntos. Me dijiste cómo es la relación con los alemanes que tienen fama de estrictos y todo eso. Primero, están los pacientes, están los compañeros de trabajo, está la sociedad y está tu círculo de amigos. Bueno, son 4 en total. Entonces creo yo que sí tienen fama de estrictos y puntuales, pero siempre hay excepciones. Como pacientes, te puedo decir que los pacientes, tengo experiencia con un 95% de pacientes que son muy amables, muy tolerantes. eh, no tuve nada de problemas con ellos y el otro 5% sí a veces son como, no te puedo decir que son como estrictos, sino que son como, madre, se me olvidan las palabras en español. Son como, Problemáticos, ¿ah? como problemáticos. Problemáticos, eso podríamos decir, de que te crean problemas de donde no tendrían que hacer, pero yo creo que tú también tienes experiencias parecidas por el tipo de profesión que tenemos. Bueno, otra de las cosas que yo he notado en diferencia de Guatemala es de que se puede decir que la educación, porque aquí los pacientes ya saben sus medicamentos, los que toman, saben el horario que tienen que tomarlo, para qué sirven, ellos llevan su plan y vos lo que tenés que hacer. Por ejemplo, mi hospital es de ortopedia. Entonces nosotros solo damos Schmerzmittel, que son medicamentos para el dolor, y solo de eso nos encargamos la mayoría del tiempo. A veces hay pacientes que no llevan sus medicamentos y tenemos nosotros que prepararlos, pero la mayoría tienen su plan, saben a qué hora tomarlos, saben para qué sirven y de eso no te preocupas. Vos, los pacientes comen normalmente, no tienen dietas especiales. Eh, y digamos que se cuidan casi que solos. O sea, creo que es una gran diferencia con los pacientes de Guatemala que no saben para qué sirven los medicamentos, no sabían que tenían muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, a veces obesidad, y no se dan cuenta
de que tienen todas estas enfermedades crónicas y creo que ese es un problema que aquí no mucho se da porque ya todos los pacientes saben lo que tienen, saben los medicamentos que tienen que tomar y creo que es una de las razones fundamentales de que la esperanza de vida es mayor aquí. Eso es como, hablándote de los pacientes, como compañeros de trabajo. Creo que sí, son estrictos, son muy directos y creo que la comunidad latina sí suele ser muy susceptible y creo que a mí me pasó, como te digo, en los primeros 3 meses yo me sentía como herido cuando alguien me decía algo así muy directo, mira, tienes que aprender el idioma o te vas a ir del país, pero no te lo dicen de maldad, sino porque solo es la verdad. No es como que te dicen eso porque me caes mal o te lo dicen para ofenderte o porque sos extranjero, sino que solo te lo dicen porque es la verdad. Si no aprendes el idioma, no vas a tener que, no vas a poder como optar a hacer tu segundo paso, que es el idioma B2, y ya después el Anerkennun. Si no tienes el idioma, no puedes hacer nada más. Entonces es como que te presiones de ciertas formas que tú crees que te están ofendiendo, que les caes mal, pero en realidad no es así. Solo son directos y ya. En el ambiente laboral son cosas que se dicen muy, muy directas y ya después te acostumbras, o sea, te dicen, mira, es que esto lo hiciste mal y que aquí, que allá, y a veces les puedes decir no, que sí, fue tu culpa, o a veces tenés que decir, no, es que eso no lo hice yo, o cosas así, pero pasa muy a menudo. Y el ambiente laboral, creo que la carga laboral no se compara con la de Latinoamérica. Aquí, suponiendo ya en Guatemala, teníamos de 30 a 48 pacientes, digamos. Solo yo y un equipo de 2 enfermeros auxiliares, a veces 3, y si era milagro teníamos 4. En cambio aquí tenés una capacidad máxima de 12 pacientes a tu cargo, pero acá no haces, como te digo, casi nada, porque los pacientes se cuidan solos, solo te preocupas porque se puedan mover y que no se caigan, o sea, acompañarlos para su primera movilización para que puedan trasladarse bien al baño y no se caigan. Si tienen dolor, darles los medicamentos para el dolor, si tienen antibióticos, darles los antibióticos, pero aquí haces tal vez el 30% para los pacientes y digamos que aquí lo haces todo tú como enfermero, no tienes otro equipo que te ayude. Entonces, de 1 a 12 pacientes, normalmente se mantiene dentro de 8 y 12 pacientes, no, y 10 pacientes que tenés. Y de esos 10 o 8 pacientes, tienes que ayudar realmente como a 2 o 3, los demás no, porque hacen todo solo les tienes que pasar sus medicamentos. Y como sociedad, pues aquí no es que sean maleducados, sino que solo es la cultura así, de que vas caminando y no son nada amigables, o sea, solo siguen su camino, no te dicen hola, buenas tardes, como está uno acostumbrado en Latinoamérica, sino que solo andan caminando por ahí. A veces encontrás gente que te empieza a platicar, pero es porque salís con una mascota o no sé, son situaciones muy, muy peculiares que no se dan muy a menudo. Y como el círculo que te formas de amistades, creo que acá las amistades son como más reales, sentís más honestidad de parte de las personas y sentís que sí te tienen aprecio de verdad. Solo eso creo que tengo que decir. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gaby, ahora yéndonos un poquito para Italia, ¿cómo es interactuar con la cultura italiana? Viniendo nosotros de Centroamérica, ¿cómo te has sentido? En términos de organización, en los sí, 3 casi meses que estuve en el hospital, organizacionalmente, como estructura laboral, es un cambio bien grande. La estructura está bien hecha, la organización está bien hecha, se trabaja de manera diferente. Igual yo estaba muy habituada al sistema público de mi país, que es otra cosa, es otra historia, es muy diferente. Entonces, como la infraestructura que tenía aquí, de todo, porque al final cuando me hicieron hacer como el giro en el hospital, me pasaron por todas las áreas del hospital y pues chicas, sí es un cambio, pues, o sea, se trabaja de diferente manera, incluso en la delimitación de tu profesión, pues, porque yo a veces molestaba y decía, yo en el internado hacía cosas que hacía un residente, y así es,
que un residente sería alguien que está estudiando una especialidad. Y aquí no, aquí vos tenés derecho a hacer esto, 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 y no tenés que hacer más. Entonces, está como todo muy bien organizado, que al final creo que ese es uno de los fuertes del sistema de salud, que está todo muy organizado, está todo como globalizado en el sentido que todo es muy digital, todo tiene registros computarizados, las recetas son online, ya es otra manera de trabajar que incluso a eso te hacen una adaptación porque si uno no está acostumbrado a tener un quirófano inteligente o una cosa así, te tenés que habituar a todo ese tipo de cosas. Y de ahí culturalmente hablando, porque igual he trabajado, en ese tiempo he trabajado, porque, ajá, somos una familia que tiene que seguir adelante. Entonces he trabajado en el mientras tanto, que al final eso me ha ayudado, incluso cuando fue a rendir mi examen, me había ayudado porque ya sabía bastante italiano, pues porque si estuviera en la casa sin trabajar ni tener interacción con otras personas, pues no andaría mucho con el italiano. Entonces, en el trabajo, así como trabajar con italiano, son bastante como muy explosivos en general como personas. Son bastante, no es explosivos, sino como que viven sus emociones muy fuertemente. Entonces, lo hace como ser muy pasionales a la hora de enojarse o de cosas así. Y yo he trabajé un tiempo en restauración, que es un trabajo en el que vivís mucho estrés en los turnos y cosas así. Entonces, era un momento era en tipo trabajo en los que vos tenías que, ok, yo estoy trabajando aquí, yo entiendo que todas las emociones y todo, pero yo también pongo mis límites como trabajador y como persona. Entonces, así caminé muy bien, en todos los lugares donde yo he ido, he caminado muy bien, pero poniendo mis límites. O sea, así de, ok, yo sé que ustedes como italianos están muy acostumbrados a gritar, porque es muy normal, o sea, es muy cultural que gritan mucho y son eufóricos en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo como latina estoy acostumbrada mucho a la educación latina de, ok, hablamos con respeto, de manera respetuosa, incluso hay muchos lugares, como por ejemplo en Guate, hablan demasiado, con demasiado respeto y demasiado formal. Entonces, uno está acostumbrado a eso, que a mí incluso me parece muy bien la manera de trabajar más directa, pero sin sobrepasar la línea de respeto siempre con las personas. Entonces yo llegaba y a donde yo llegaba siempre pongo como la línea de respeto que y cuando medio veía que si querían pasar o algo, la volví a poner muy firmemente y a eso la gente responde muy bien. En general son muy organizados, como en la parte donde nosotros vivimos, es muy norte. O sea, si Italia está muy dividida entre norte, sur o mitad y sur, entonces son muy organizados, son muy puntuales, funciona muy bien todo como sociedad y como comunidad. El sistema de salud es muy bueno, el sistema educacional también, de lo que he visto en nuestras sobrinas, en las sobrinas de Huicho no, y mía. Es muy bueno y como con amigos, no hemos logrado hacer tantísimos amigos. Sí hemos conocido a gente que tenemos mucho aprecio, pero en pareja es un poco más difícil. O sea, cuando están dos personas es un poco más difícil porque al final necesitas encontrar pareja. Y nosotros para Italia somos jóvenes para estar casados. Incluso si nosotros sentimos que estamos en tiempo de ya estar casados, para Italia los italianos se formalizan muy grandes. O sea, se formalizan a los 30 y cualquier cosa, casi a los 40. Entonces es muy difícil encontrar amigos de nuestra edad que estén casados y que compartan como los mismos intereses que nosotros compartimos, que no es ir a chupar o salir de fiesta o cosas así. Porque al final es lo que estamos buscando como amigos. Incluso me has dicho, vamos a ir a la iglesia a buscar amigos o algo así, tal vez haya encontrado. Y Luis, que es muy bueno hacer amigos, hacen todos amigos señores y señoras mayores de 50, 60. Entonces ya me encuentro ahí los sábados con una señora y un señor de 60 hablando, bebiendo café. Y yo digo, estos son mis amigos italianos. Pero sí hemos hecho bonitas relaciones con muchas personas al final y que también nos ayuda mucho que nosotros tenemos, como ha compartido mucho Wicho en varias ocasiones, tenemos nuestra comunidad bastante fuerte aquí, pues que es la familia, ahora tenemos amigos que se han agregado a nosotros, entonces estamos haciendo una pequeña comunidad latina aquí también. Ah, qué bien, qué alegre. Y bueno, comprendo que Wicho siempre se hace amigo de personas mayores de otras. Wicho, por ahí hay, pues,
Es un superpoder, le digo yo. Yo me encuentro, bueno, esto es como un off topic, pero bueno, yo me encuentro a la vecina, porque yo, a ver, yo soy bien tranquila, soy muy amigable y todo, pero no soy de ponerme a platicar con la gente en la calle. O sea, yo no voy al súper y platico con la señora del súper. Yo no voy a las frutas, no, yo, ok, fruta, vengo a comprar fruta, pues. Oiga, yo soy así. Ah, yo me encuentro a la señora en el elevador. Vos sos la esposa de Luis, me dice en italiano, y yo, una vez vas en pijama, yo dije, la única, porque abajo de nuestra casa hay un supermercado, vas en pijama, la única vez que yo me acordaba de mi mamá que me decía, chavala, cochina, que andas bajando en pijama, y vas en pijama en el elevador, y yo en pijama, y yo dije, ojalá no me encuentre a alguien, se para el elevador una señora, y me queda viendo así, me dice, y vos sos la esposa de Luis, me dice, así como, ¿por qué sos vos la esposa de Luis? Y yo, sí, señora, yo soy la esposa de Luis, le digo, y la señora, ay, es que Luis tan lindo y no sé qué, este chaval, solo señoras saben contar de amigas. Ah, interesante, qué interesante. Y bueno, quizás para ir ya cerrando un poquito nuestro episodio, está muy bueno, pero ya vamos llegando al momento de finalizarlo. Les quiero pedir un favor tanto a Gaby como a Juan Luis. Compártanos una recomendación, un consejo para esas personas que fueron ustedes hace 2 años, hace 3 años. ¿Qué le recomendarían a el médico, la médico que está recién graduándose o al enfermero profesional, la enfermera profesional que quiere hacer una mejor vida, una mejor carrera fuera de Guatemala o de Centroamérica? ¿Cuál sería su recomendación? Por favor, Gaby, cuéntanos. Ok, mi recomendación sería, creo que es algo que me lo han dicho muchas veces a mí, es tener mucha paciencia porque hay muchas veces que la vida te lo enseña a la fuerza que uno tiene que tener paciencia, que no se confunda con el hecho de no tomar acción a las cosas, porque creo que eso es lo más importante y es lo que te ayuda a cambiar todo, que es tomar acción, siempre tener como muy presente la causalidad que uno es, las situaciones y tiene el control sobre todas las situaciones de su vida, entonces siempre hay que buscarle las soluciones y hay que buscar el plan y buscar las cosas y nunca ser víctima de la situación porque uno siempre puede hacer más y si no puedes hacer algo como te sentís vos con respecto a esa situación y que al final, cuando las cosas no se están dando, estás en un momento en el que vos decís, puchica, pero acabo de salir, estudié toda esta cantidad de años y ahora tengo que esperar también esta cantidad de años, que al final yo creo que es tener paciencia, pues porque al final las cosas cuestan y parte de eso es como el sacrificio que uno hace al decidir migrar o al decidir tomar un camino diferente al que ya está establecido, entonces tener paciencia y siempre seguir adelante, aunque pareciera que no hay solución, siempre hay solución para todo, menos para la muerte. Esta frase me gusta mucho. A mí también. Pues, bueno, qué nos compartirías para el Juan Luis de hace 3 años? Pues fíjate que, ay, no sé si para mí, porque yo ya estaba muy enfocado y ya sabía lo que quería o más o menos lo que quería, pues ya tenía una idea bien fundamentada. Pero para alguien que está empezando y que quiera hacer algo para su vida o algo parecido a lo que yo hice, creo que yo fíjate que conozco una frase bien, bien bonita que dice, la suerte es la amiga de la acción. Y yo la interpreto de esta manera. Hay mucha gente que dice, miran, ese tiene mucha suerte. Pero, o sea, lo he visto que dicen, no es que ese Juan tiene una estrella, que ese tiene mucha suerte, que siempre le va bien en todo, que aquí, que allá. Pero ellos solo ven lo superficial, no ven todo el trabajo que hay detrás de eso. Entonces, cuando digo la suerte es la amiga de la acción, me refiero a que vas a tener suerte si siempre estás actuando en hacer realidad tus sueños, en trabajar en tus sueños. Entonces, así es como llegan las cosas. Cuando estás trabajando de fondo, estás estructurando acciones que hacen que tus sueños se vuelvan realidad y eso hace que tengas suerte. Y así es como van llegando las oportunidades, como te vas como forjando tu suerte con tus acciones.
Entonces creo que para alguien, digamos, que empieza, creo que tiene que enfocarse en cosas que le van a ayudar. Por ejemplo, si yo quiero irme a Alemania, tengo que empezar a aprender alemán desde ahora. Primer paso, ¿qué necesito para irme a Alemania o qué es lo que yo quiero hacer en Alemania? Si quiero ser enfermero, si quiero ser médico, de una vez irse enfocando en esa rama. Entonces, creo que consejos sanos, si vas a querer irte del país o buscar oportunidades en otro lado, tenés que empezar a hacer cosas que te ayuden a que te vaya a facilitar ya tu estancia en ese país o digamos, investigar sobre qué es lo que se necesita, como hizo Gaby, en este caso que se informó de todos los papeles. Y me parece increíble que ya, o sea, vayas al lugar donde te tienen que pedir los documentos y como dice Gaby, necesitas ese documento, aquí está, aquí está. O sea, esto es increíble, porque cuando ya tenés todo, no tenés que pasar dos veces por el camino. Entonces, es muy, muy importante informarse y saber qué es lo que en realidad querés. Ujú. Creo que es Perfecto. fundamental. Muchas gracias, muchas gracias. Y les recuerdo a quienes nos escuchan, paciencia por un lado y por otro lado, acción, porque no todo es suerte en esta vida. Así que yo les quiero agradecer muchísimo, Gaby, muchísimo agradecerte, Juan Luis, por habernos compartido sus experiencias en este proceso de migración formal ordenada hacia Europa para poder trabajar en el sector salud y poder cuidar vidas, proteger vidas, salvar vidas. Y pues se les agradece mucho que están representando muy bien a nuestra hermosa Centroamérica muy fuera de casa. Y también una felicitación porque ha requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero lo han logrado y lo están logrando. Y pues con eso finalizamos nuestro capítulo del día de hoy. Invitamos a quienes nos escuchan, uno, que siempre se suscriban a nuestro canal, pero segundo, que nos compartan temas, invitados, personas que les gustaría escuchar con nosotros, que nosotros estamos 100% dispuestos y abiertos a que platicar con personas y que ustedes nos aguanten la casaca, por lo cual les agradecemos mucho. Así ¿Y es que un canal de, perdón que te interrumpa, ¿es un canal de YouTube o qué? Es que no. sí, canal de YouTube y también tenemos el canal en Spotify, así que en esas dos vías nos pueden escuchar las personas, pero también en nuestras redes sociales que tenemos en TikTok, Instagram y también en los shorts de YouTube. Bueno, etiquetarnos por todos lados, nosotros vamos a compartir. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, un gustazo y hasta la próxima de la polifonía. Que tengan muy